¿Qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a este espacio en el canal que es el Rincón de la No Ficción, este pequeño espacio en el que vengo a comentarles mis últimas o más recientes lecturas de no ficción. El día de hoy les traigo dos textos que me parecieron fascinantes, me encantaron, valen muchísimo la pena, que son primero Colonialismo y Revolución de Carlos Guzmán Bockler y segundo El Manifiesto Anarcafeminista de Chiara Bottisi. Entonces, pues eso, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Como siempre, recuerden que yo no soy una autoridad en estos temas. Mi propósito principal con este tipo de videos es más una invitación a ustedes para que se acerquen y lean estos textos si les parecen interesantes. Y segundo, pues es que también es un ejercicio de síntesis para mí, ¿verdad? Después de haberlos leído, el poder venir y resumírselos, pues me ayuda a terminar de comprenderlos. Pero bueno, quitándonos de eso, como digo, los dos textos me parecieron sumamente interesantes y vamos a comenzar por el primero que los mencioné, que es Colonialismo y Revolución de Carlos Guzmán Bockler. Este libro es un poco complicado de venir a resumírselos o a como dárselos de una manera reducida porque es bastante extenso y bastante extendido. ¿Qué es el propósito de Guzmán Bockler en este libro? Pues hacer o analizar, estudiar la sociedad guatemalteca a partir o desde una perspectiva marxista a partir del materialismo histórico y la dialéctica materialista. Lo cual me parece sumamente interesante porque es algo que nunca se hace aquí, o sea, se analiza o se trata de analizar ciertas cosas, pero se toma como que si fueran fenómenos que surgieron de la absoluta nada y nunca se toma en cuenta el precedente histórico y todo el materialismo histórico que hay detrás. Entonces eso ya de por sí me pareció un respiro de aire súper fresco, que esa haya sido la aproximación, y también lo toma desde una perspectiva decolonial y descentralizada, que también es algo muy cierto que dice Bockler, Guzmán Bockler, que la historia de Guatemala casi siempre se cuenta únicamente con la mirada fija en a partir de la invasión española. Antes estaban los mayas y allá pasaron cosas y poco más. Y no solo eso, sino que a partir de ese punto para la actualidad casi todo se toma desde el punto de vista ladino-urbano. Entonces, a partir de ahí, pues Carlos Guzmán Bockler, después de decir esto y su propósito con todo esto, se adentra ya a hacer su análisis. Comenzando desde, obviamente, la invasión española, haciendo más o menos un estudio muy reducido, muy concreto, si no el libro no sería así de cortito, si realmente fuera muy a profundidad en todo, pero un análisis de la cosmogonía de cada uno de los grupos actantes dentro de este momento histórico, ¿verdad? De la invasión, analizando pues sus perspectivas, ¿verdad? Cómo veían el mundo los pueblos originarios que estaban acá contra los españoles invasores. Y a partir de ahí es que empieza a construir su análisis de la red social guatemalteca de su momento, ¿verdad? De los 70s, de los 70s. Entonces, pues ya se dan cuenta un poquito de la magnitud de este libro y por qué digo que es un poco complejo de venir a mostrárselos. Es una cosa sumamente interesante. Sí es cierto que, como dije, es muy localizado a Guatemala, que sí, obviamente tiene paralelos que se puedan hacer a México y al resto de Centroamérica, pero el objetivo puro del materialismo histórico es justamente que no, que, o sea, que hay que tener en cuenta las realidades y los detalles de cada uno de los países, porque no somos, o sea, por más que seamos similares, no somos iguales. Pero, como digo, tiene puntos interesantes que pueden darse o pueden compartirse con otros países de la región. Comienza todo este análisis haciendo un estudio o analizando la concepción de el tiempo de los pueblos originarios contra los españoles. El tiempo, eso me pareció sumamente interesante. También es cierto que me pareció un poco extraño, ¿verdad? ¿Cómo vamos a empezar desde aquí y terminar en algo
moderno de las capas sociales, pero poco a poco lo va desarrollando para que tenga todo sentido. Y dice básicamente, o en muy pocas palabras, que los pueblos originarios tienen una concepción del tiempo circular, cíclica. Si no han visto un calendario maya, un calendario precolombino, pues ahí lo pueden ver que es un círculo y el tiempo va en ciclo, en bucle, mientras que los españoles vinieron con la concepción occidental del tiempo, que es puramente lineal. ¿Qué pasa? Que ahí ya está el primer choque entre los dos grupos. Simplemente la forma de entender la existencia es contradictoria, o sea, no es la misma. Que en la conceptualización del tiempo hace un poco más de énfasis en la perspectiva española, porque dice que aunque es un tiempo más o menos lineal, no es perfectamente lineal. ¿Y por qué no es perfectamente lineal? Porque hay hoyos en esa linealidad del tiempo, hay espacios en los que el tiempo se decide olvidar. ¿Por qué? Pues básicamente habla de que todo esto se debe a la religión, ¿verdad? La religión que vinieron a imponer los españoles, la católica, la cristiana, aquí en Guatemala específicamente la católica, que es puramente incompatible lo que vinieron a profesar con sus acciones aquí. Entonces, que todo esto es un tema que trata más o menos Luis de León en El tiempo principia en Xibalbá. Hice un short hace mucho tiempo mostrándoles libros de ficción que van bien con libros de no ficción, y entre ellos está justamente Colonialismo y Revolución y El tiempo principia en Xibalbá, entonces se los recomiendo leerlo en paralelo. Pero ahí está como un poco de este tiempo fragmentado, este tiempo mutilado del español colono. Y en todo este tema de la religión también se va por una rama que es también muy interesante, hablando de cómo en la España de esa época se dio todo este tema de la expulsión de los musulmanes y de los judíos, y entonces nacen los términos de el cristiano viejo y el cristiano nuevo, que se puede ver en el Quijote y en otras obras de la época, que eso llevó a una como búsqueda obsesiva de mostrarte el mejor cristiano posible, ¿verdad? Porque se ponía en duda tu ser cristiano. Entonces ahí es un momento en el que se volvió o se radicalizó la cristiandad española, y también se dio inicio a la devoción ferviente de los santos. Ambas cosas que vinieron aquí a más o menos moldear ciertos aspectos de la sociedad guatemalteca, como primero que nada esta radical cristiandad, esta cristiandad radical, pues hace más vergonzoso todavía el profesar, el creer hasta cierto punto una religión y practicar algo diametralmente opuesto, ¿verdad? La cristiandad se basa en los principios de el amor al prójimo, en darle a quien no tiene, mientras que los españoles vinieron a hacer lo contrario, a cometer genocidio y cosas por el estilo. Entonces, a partir de ahí nace una vergüenza, ¿verdad?, que los lleva a olvidar ciertos periodos de la historia, fragmentando o mutilando su concepción del tiempo. Toda la parte de los santos viene a moldear eventualmente parte del sincretismo religioso de Guatemala, que eso se puede ver en el libro de Carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre de Rodrigo Rey Rosa, que también se lo recomiendo. Que pues eso, ¿verdad? Se da este espacio para una devoción a santos, que hay lugares en los que se le tiene más devoción al santo que incluso a Jesucristo o al mismísimo Dios, que puede funcionar o que ha funcionado como fachada para seguir rendiendo culto a sus espiritualidades precolombinas o pues a formas de sincretismo, ¿verdad? No forzosamente tiene que ser fachada. Regresando al tema del tiempo, con este tiempo mutilado de los españoles y eventualmente de los criollos y eventualmente de los ladinos, pues viene desde una concepción un poco psicoanalítica, una perspectiva de inseguridad, ¿verdad? Y esto creo que tiene aún más detalles, pero que ya se me olvidaron, pero podemos verlo desde siguiendo la línea del tiempo con formas de inseguridad, ¿verdad? Y es que todo esto también va de la mano con los temas raciales, político y económico. Y es que
Cuando vienen los españoles, obviamente su propósito principal es explotar las tierras, es explotar también la mano de obra. Entonces la forma o la nueva estructuración política, racial, económica y geográfica es la expulsión de los pueblos originarios de los centros más fértiles, de la tierra más fértil, a las periferias. Entonces esto moldea, y me estoy riendo porque estoy tratando de hilarlo todo en mi cabeza, porque como dije es un poco complejo, pero bueno. Entonces eso moldea o va moldeando las relaciones, ¿verdad? La malla social, porque en esta expulsión de los pueblos originarios de los centros fértiles a las periferias estériles, pues se les condena hasta cierto punto a una agricultura principalmente de subsistencia. Una agricultura de subsistencia que es mayormente vulnerable, ¿verdad? Cualquier eventualidad puede no ser suficiente realmente para subsistir, eso llevando a los pueblos originarios a vender sus cuerpos como mano de obra, dando así todo no solo una perspectiva racial, no solo una perspectiva geográfica, no solo una perspectiva política, sino también una económica, ¿verdad? De ya estar, ya de imponer una jerarquía de los burgueses y el proletariado. Y ahí se va complejizando más y más detalles, pero que no, ahí sí creo que ya no llego a acabar. Pero uniendo esta nueva como estructura socioeconómico-racial geográfica, ahí tal vez ahí tal vez estoy exagerando un poco, pero con esta nueva estructura, uniéndolo con la inseguridad que hablamos de la mutilación del tiempo y todo esto, nos plantea que incluso los ladinos guatemaltecos ni siquiera es como que se pongan en el pico de la jerarquía, que estén en lo más alto de la jerarquía, sino que por esta inseguridad los lleva a ser o servir principalmente como administradores de un capital colonial. ¿A qué me refiero con eso? Pues que desde los inicios, pues la economía guatemalteca se ha visto ligada a un ente colonial, ¿verdad? A un tercero, a un estado fuera del estado guatemalteco, que prácticamente rige la economía, dejando aquí en Guatemala las clases altas como simples administradores que pues administran la mano de obra del proletariado. Estos capitales coloniales han sido ya sea España, ya sea eventualmente Inglaterra, Alemania o por más tiempo y más recientemente los Estados Unidos y actualmente los Estados Unidos, pero también como el general de la comunidad internacional. Entonces, pues básicamente así va estructurando la sociedad guatemalteca y cómo toda esa estructuración a partir de un desfase en la forma de conceptualizar el tiempo nos lleva también a la forma en la que están construidos nuestras instituciones, hablando específicamente en cierto punto del rol de las universidades y de las universidades coloniales. Obviamente, como los ladinos guatemaltecos, por más que estén muy arriba, nunca son como el pico de la jerarquía, porque siempre son solo administradores del capital colonial. Entonces, su educación no tiene que ser más allá que solo la suficiente para ser un administrador, manteniendo también las diferencias de clases, raciales, etcétera, etcétera, aquí dentro en Guatemala. Entonces, pues habla que, este solo lo agrego porque me dio risa, ahí menciona las universidades y las principales universidades de ese momento y que siguen siendo las principales actualmente, que la Universidad de San Carlos, ¿verdad? La única estatal, la única pública estatal, que pues, otra universidad colonial, ahí sí literalmente hablando, y las universidades privadas que las menciona como la universidad religiosa, la capitalista y la estadounidense, y me dio simplemente muchísima risa porque cualquier guatemalteco creo que podría decir claramente a qué universidad se refiere solo con esa clasificación. Y toda esta concepción o toda esta
todo este punto al que llega después de todo este análisis por muchísimos siglos, lo lleva a la revolución y eventualmente a la guerra civil. Comenzando con la revolución, que para los que no saben de aquí de Guatemala, Guatemala tuvo su revolución en octubre de 1944, que dio apertura a lo que en los libros de historia se le conoce como la Primavera Democrática o la década revolucionaria, que fue una década con presidentes democráticamente electos, principalmente socialdemócratas. Entonces, pues toma a desde esta perspectiva, entender qué tan radical o qué tan poco radical fue realmente esa supuesta revolución, una revolución que él llama revolución burguesa o revolución ladina, porque nos hace darnos cuenta o nos hace reflexionar, nos hace poner cabeza en que pues muchas de las políticas y muchos de estos cambios sociales, muchos se fungen o llegan a realizarse dentro de las estructuras sociales preestablecidas, ¿verdad? Que ya vienen desde antes, dejando los beneficios casi siempre solo en manos de los ladinos urbanos y casi nunca llegando a el proletariado o los campesinos racializados de las periferias. Eso excepto cuando son negativos, ¿verdad? Los positivos se quedan en las urbes. Los negativos casi siempre se van a las periferias. Entonces, pues ahí va la reflexión de la revolución y cómo realmente, aunque obviamente trajo muchos beneficios, principalmente para la población ladina urbana, pues no son realmente revolucionarios porque primero que nada no llegan a toda la población y segundo que nada no realmente cambian ninguna estructura. Lo que nos lleva a el único acto de la década revolucionaria que Carlos Guzmán Bockler sí considera realmente revolucionario. Y esto es muy interesante verlo, porque se puede poner a prueba. Principalmente en el marco de las elecciones pasadas, fue muy interesante el año pasado, que fue temporada electoral, que uno de los candidatos y que es actualmente nuestro presidente es Bernardo Arévalo, hijo del primer presidente de la revolución, Juan José Arévalo. Entonces, pues obviamente la campaña de Arévalo Hijo estuvo muy permeado de la nostalgia y de la idealización de la revolución de los 40. Y era muy interesante verlo porque todos los liberales ladinos siempre hablaban de pues recordar las cosas que ganamos durante la revolución y siempre se tira el seguro social y siempre se tira el código de trabajo y siempre se tira todo este tipo de cosas que, pues como ya dije, es un beneficio no extendido, pero es un beneficio. Pero la línea siempre se cruza cuando mencionas una política que vino con Jacobo Arbenz, no con Juan José Arévalo. Pero siempre ahí es donde cruzan la línea y es no, ahí se fueron muy lejos. Eso ya no. ¿Qué es la reforma agraria? Es muy simple, o sea, aquí sí me río porque es muy gracioso ver la reacción de liberales ladinos siempre que se menciona la reforma agraria, ya es como, no, eso es muy lejos. Y Carlos Guzmán Bockler dice que esa es justamente la política realmente revolucionaria y realmente útil de toda la década revolucionaria, porque es la única que realmente iba a atentar contra la jerarquía social, racial, económica, geográfica que hemos acarreado desde la concepción del Estado guatemalteco. Entonces, pues es muy interesante verlo desde ese punto, teniendo en cuenta incluso que la reforma agraria guatemalteca, o sea, no fue precisamente buena en su planteamiento porque era muy reducida, o sea, era literalmente una política hecha para quitarle tierras a la UFCO y poco más. O sea, los grandes magnates guatemaltecos iban a seguir teniendo todo su poderío de tierra, pero aún así siempre es demonizado por los liberales ladinos y pues eso. Guzmán Bockler dice que aunque estaba corta de vistas, todas las personas que aprovecharon para tomar esa política en sus propias manos y no esperar a que el Estado les diera la tierra, ellos realmente estaban haciendo revolución. Ellos realmente estaban atentando contra la estructura jerárquica del Estado guatemalteco.
Y esa es todo el viaje que hicimos desde las diferentes formas de entender el tiempo. O sea, eso fue lo que me pareció fascinante de este libro. O sea, comenzamos con la forma de entender el tiempo y terminamos criticando o entendiendo la revolución del 44. Y después toca un poco el tema de la guerra civil y todo eso, pero que ahí se queda un poco a medias porque el libro es de los 70s y no llega a las épocas más crudas en los 80s ni al final en los 90s. Pero ahí está. Eso fue más o menos este libro, Colonialismo y Revolución, de Carlos Guzmán Bockler. Como les he estado mostrando, un libro realmente fascinante. O sea, esto es la punta del iceberg de todo lo que realmente contiene este libro. Sumamente interesante, como digo, tal vez ustedes que no sean de Guatemala no le encuentren tanto valor, pero para un guatemalteco es muy, muy, muy importante y muy, muy, muy fresco también verlo desde esta perspectiva, que es que es muy poco tomada y muy poco utilizada en la academia. Pero bueno, ahí está. Me gustaría muchísimo una actualización. No sé si Guzmán Bockler sigue vivo, creo que no, pero no sé, me gustaría, no sé, seguir con este proceso porque es, no sé, muy interesante y hay mucho más que agregar a la historia del Estado guatemalteco recientemente. Entonces, muy interesante. Que también esto me lleva a criticar más todavía la novela barra memoir de Mapa de Otros Mundos de Rodrigo Fuentes, porque es justamente el liberal ladino que está hablando Guzmán Bockler, y todos estos, no fueron muchos, pero todos los libros que nacieron o que surgieron a partir de las manifestaciones populares del 15 de agosto de 2015, si no estoy mal, que fue otra vez lo mismo, ¿verdad? Actos revolucionarios, pero que no realmente revolucionaron nada, ni su propósito era. Pero bueno, eso como digo es un tema aparte que se puede analizar siguiendo el método de Guzmán Bockler, pero desde un momento histórico diferente. Pero bueno, ahí dejamos ese libro, conmigo fascinante, fascinante, fascinante. Y no paro de hablar de él. Catafixia, editorial Catafixia, tiene una edición más reciente que también es bellísima y ojalá tuviera esa, pero esta salió de la biblioteca de mi abuelo, entonces. Y después de todo eso vamos al segundo libro, el Manifiesto Anarcafeminista de Chiara Bottisi. Comienza este libro o este manifiesto con un pequeño marco conceptual que también me va a servir a mí como introducción, en el que propone que necesitamos actualizar los conceptos con los que se habla o con los que se desarrolla la lucha feminista. Y es que mantiene o propone que el término patriarcado ya no se ajusta a nuestra realidad actual, porque ya no vivimos en un pater arcos, ¿verdad? En la ley del padre, en la ley del hombre, porque pues dice Chiara Bottisi que cada vez hay más mujeres en posiciones de poder, cada vez hay más mujeres CEOs, cada vez hay más mujeres incluso en las presidencias, en los gobiernos y todo eso. Entonces, técnicamente no se ajusta realmente a nuestra realidad el seguir usando el concepto de patriarcado, ¿verdad? El pater arcos, sino que ella prefiere que se use o considera más apropiado, más útil utilizar androcracia, ¿verdad? Kratos, poder, andro, hombre. Porque pues menciona que aunque estos cambios en las caras que vemos en las posiciones de poder han cambiado, eso no realmente significa que la realidad ha cambiado, que las jerarquías hayan cambiado, muy de la mano de lo que acabamos de hablar de Carlos Guzmán Bockler, que pueden cambiar ciertas cosas, pero no llegar al centro, al tronco de la problemática social. Entonces, a partir de ahí es que Chiara Bottisi toma todo este manifiesto para plantear su anarcafeminista. Entonces, primero que nada, ¿qué es y por qué anarcafeminista? ¿Verdad? Anarcafeminista, obviamente, de anarquía, de anarcos, y feminista. Y aquí viene la primera como pregunta, ¿verdad? Que es si la anarquía la tomamos como
la eliminación de toda jerarquía injustificada. Entonces eso ya por su propio peso, por su propia definición, es o busca la abolición de las jerarquías de género. ¿Por qué entonces feminista? Y dice la autora que lo pone principalmente como una guía de acción, ¿verdad? Como una meta concreta para buscar conseguir en todo este proceso de llevar a la anarquía. Entonces, también como cierto ancla o cierta exigencia, ¿verdad? De no tomar las voces de hombres anarquistas u hombres progresistas radicales que buscan tal vez cambiar casi todos los aspectos de la sociedad, manteniendo siempre el de género, que no lleva realmente a un cambio profundo y total de la sociedad en la que vivimos. Y esto lleva a un punto muy interesante que me gustó mucho del texto, que aunque el título sea feminista y se usa el término de feminista y mujeres y todo esto, el texto es transinclusivo, no solo con las mujeres trans, sino también con las personas no binarias, con las personas dos espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la autora usa como término o como definición de mujer, muy Simone de Beauvoir, el término de segundo sexo. O sea, toma como mujer todo lo que es un segundo sexo. Y aquí podemos hablar de invisibilización y todo eso, pero no considero que valga la pena discutir sobre eso. Tomando como todos los segundos sexos, ¿verdad? Todos los que están debajo de la jerarquía de los géneros, todos los que están debajo de hombre, básicamente, como encapsulado en mujer, en todo lo que lleva al feminismo, que eso me pareció muy importante. Y después en cada capítulo del manifiesto, pues va tomando diferentes ángulos en la lucha, en distintas luchas sociales, ¿verdad? Habla de la ecología y aquí introduce un término que es probablemente el más complejo del manifiesto, que no tenía yo ni idea y tuve que buscar qué diablo significaba, que obviamente como es un manifiesto, su objetivo es ser una lectura popular, accesible a todo el mundo, porque se quiere poner en manifiesto. Entonces es muy sencillo de leer, se lo recomiendo mucho, es también muy breve. La única palabra que tuve así como mis problemas es transindividualismo, que surge en todo este tema del medio ambiente y la sociedad y nuestro entorno, y que transindividualismo básicamente lo que se refiere es que aunque somos entes individuales, cada persona, eso somos individuales, el transindividualismo lo que propone es que aunque lo seamos, eso no nos hace ajenos al resto del mundo, ¿verdad? Sino que todos somos seres transindividuales porque aunque somos individuales, otra vez, estamos sujetos, ¿verdad? A todo lo demás. O sea, no vivimos no vivimos en el vacío y no podemos vivir en el vacío. Necesitamos tener todas las cosas a nuestra disposición, interactuar con otras personas, interactuar con nuestro ambiente. Necesitamos, qué sé yo, a los árboles para poder respirar, al agua para poder beberla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque somos seres individuales, tenemos que también ser o somos también transindividuales porque pues también necesitamos esa conexión con un todo, somos parte de un todo. Que pues ahí es de donde nace toda la discusión de la ecología dentro del manifiesto. ¿Qué puntos más interesantes hay? Pues ya que mencioné al inicio todo el tema de las mujeres en el poder y ya que México tiene su primera granito histórico, primera mujer presidenta, ¿qué dice Chiara Bottisi sobre este tema? Porque plantea así que es necesaria una reforma, pero ¿acaso nos deberíamos sentir felices por tener a presidentas mujeres o por tener CEOs mujeres y todo este tipo de cosas? ¿Es eso lo que debería ser nuestro objetivo? Y ella dice, no, para nada, obviamente no. Y de ahí lo explica de una manera que increíble, que habla básicamente que, como dije al inicio, el que hayan rostros femeninos en las posiciones de poder no cambia realmente las estructuras de poder dentro de la sociedad. Dice que el feminismo no es que un grupo de mujeres tenga poder, eso se llama elitismo, lo cual me dejó así como muy cierto. Entonces que pues obviamente aunque
pues es un beneficio inmediato, llamémoslo, o un beneficio marginal. No es ese lo que debería ser nuestro objetivo dentro de un movimiento anarcafeminista. Y de ahí pues obviamente trata más el tema del anarquismo, la abolición del Estado y por qué deberíamos abolir el Estado según una perspectiva anarcafeminista, y pues habla de que el Estado es quien rige las riquezas de un territorio, y obviamente ligado a las riquezas de un territorio también está a los cuerpos de un territorio. Entonces pues cuerpos que obviamente siempre han sido y siempre serán migrantes. Entonces que básicamente es necesario abolir el Estado para bajar. Y el último punto, que es básicamente, o el último que les voy a estar comentando, porque como digo, hay partes que ya se me olvidaron. Parte de estos videos lo que me gusta es ver qué se me quedó pegado en el cerebro, que también es la cosa de que lo que digo aquí no es todo el texto, ¿verdad? Entonces por eso digo que esto es una invitación, porque esto es solo un pequeño vista previa, un pequeño probadita, para que si les llama la atención, si es un sabor que les interesa, pues vayan al texto completo. Entonces el último punto es, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos abolir el Estado, las jerarquías de género? ¿Cómo podemos abolir el capitalismo? ¿Cómo podemos salvar el medio ambiente? No se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y aquí pues llega un punto muy bonito que se resume en una oración que es, a ver que la lea para que sea más literal: piensa globalmente, actúa localmente, ¿verdad? Ir construyendo, tomando del texto de Yasnaya Gil, ir construyendo, ¿cómo lo llama? Eso, ir robando al Estado las actividades que se supone que tiene que hacer o que se impone que haga sobre nosotros, ir robándoselas para gestionarlas y realizarlas nosotros dentro de nuestras comunidades de una manera, pues así, con un enfoque anarquista, un enfoque anarcafeminista, ir haciéndolo sin las imposiciones, sin las opresiones que nos trae el Estado y las jerarquías que están comprimidas dentro de los estados. Y eso es básicamente todo. Piensa globalmente, actúa localmente, y pues eso, ahí está. Eso es lo que tengo aquí para comentarles de este libro. Como digo, este es muy cortito, o sea, no tienen excusa para no leerlo. Entonces, ahí está la invitación. Léanlo si les llamó la atención, léanlo incluso si no, porque es un texto muy interesante. Y pues ahí lo vamos a estar dejando. El colonialismo y revolución y el manifiesto anarcafeminista. Déjenme abajo en los comentarios sus impresiones de estos libros, si ya los leyeron, sus comentarios y todo ese tipo de cosas. Déjenmelo abajo en los comentarios. Si les gusta esta sección del Rincón de la No Ficción, pueden suscribirse al canal. La hago o la trato de hacer cada mes. Obviamente fluye la cantidad de libros que puedo leer, pero entonces, pues sí, nada, eso. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.